Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este congreso. Para mí es muy importante porque, como dijo Rolando, nosotros no vivimos en Miami, nosotros vivimos, en la tundra, especialmente en mi caso, que vivo en Wisconsin. Antes de comenzar, les quiero decir que aquí tengo varios números de la revista Caribe, que se ha publicado por 17 años, y pueden llevarse los números que he traído con la posibilidad de que tal vez en el futuro se suscriban a la revista. ¿Usted la recibió? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿le gustó, no? Claro. Excelente. Bueno, lo que voy a hacer esta tarde es solamente hablar sobre dos cuentos del volumen de Rolando Morelli, que Morvila, el título está equivocado porque el título es una mirada que abarca poco. Porque se nos vamos a cambiar el texto, es el mismo texto. Bien. Anne Applebaum, en su libro Gulag, A History, traza la historia de los campos de concentración que comienzan en la Cuba colonial con el general Valeriano Weyler y sus campos de reconcentración durante la sublevación independentista de José Martí y Máximo Gómez, para luego pasar a la guerra anglo-boer en África y terminar con el Tercer Reich de Hitler y los Gulags de Stalin en la Unión Soviética. Y cito: "The first modern concentration camps were set up not in Germany or Russia, but in colonial Cuba in 1895. Fin de cita. Applebaum señala más adelante que fuera cual fuese el motivo para su construcción, todos ellos fueron construidos bajo una misma fórmula de base jurídica para recluir un tipo de peculiar de prisionero civil o criminal considerado peligroso para la sociedad." Y cito: "By concentration camps, I mean camps constructed to incarcerate people not for what they had done, but for who they were. Unlike criminal prison camps or prisoner of war camps, concentration camps were built for a particular type of non-criminal civilian prison camps or prisoners of war camps, the member of an enemy group or any rate of a category of people who, for reasons of their race or their presumed politics, were judged to be dangerous or extraneous to society." Fin de cita. Esta definición, desde luego, está estrechamente relacionada con la construcción del ASUMAP, campo de trabajo forzado construido en la provincia de Camagüey, para la reeducación social y política de miles de jóvenes que fueron literalmente secuestrados. Ernesto Juan Castellano, en su ensayo El diversionismo ideológico del rock, la moda y los enfermitos, denomina la SUMAP de la siguiente forma: unidades de trabajo duro donde fueron confinados sin excusas y en igualdad de condiciones miles de homosexuales, religiosos, sobre todo testigos de Jehová y jóvenes verdaderamente antisociales. El objetivo era preciso y claro: reeducarlos hasta hacerlos hombres de la nueva sociedad y cubrir así aquellas convicciones y lagunas sociales, morales e ideológicas que los habían llevado allí. Fin de cita. Desde luego, Applebaum hubiera incluido a la SUMAP en su interesante libro de haberlo publicado posteriormente, es decir, después de 1964. No cabe ninguna duda que la SUMAP fueron un instrumento sofisticado de represión política que duró 3 años, de 1965 a 1968, que afortunadamente fueron dadas a conocer por el corresponsal Paul Kidd, quien se aprovechó de su credencial de periodista canadiense para entrar en uno de los campamentos y publicar el 9 de noviembre de 1966 en el Southern News Service los horrores a que eran sometidos los prisioneros en los campamentos de trabajo forzado. Kidd menciona más adelante en su artículo, acompañado de relevantes fotografías, más de 200 campos con unos 30,000 confinados que trabajaban 60 horas semanales por 7 pesos mensuales, sometidos diariamente a una brutal represión física e indoctrinación política. Y cito: "Nearly 200 forced labor camps are hidden among the tall, lush sugar fields of central Cuba. Inside, behind barbed wire fences, an estimated 30,000 Cubans live under armed guard. For working an average of 60 hours a week,
the inmates receive $7 a month. The system of discipline is simple. If inmates don't work, they don't get fed. Reports of physical brutality within the camps circulated widely in Cuba. Por otro lado, el escritor Norberto Fuentes señala que el saldo de horror de las UMAP fue de 72 muertes por torturas y ejecuciones, 180 por suicidio y 507 enviados a hospitales psiquiátricos. La relación entre la historia y la ficción ha suscitado siempre el interés de críticos y autores. El objeto de esta presentación es, por consiguiente, mostrar esta relación al comentar la praxis y el desarrollo de la UMAP en dos cuentos del libro Una mirada abarca poco, del escritor Rolando Morelli. Los impactantes cuentos que integran este libro captan singularmente la relación entre la ficción y la historia de uno de los episodios más abusivos y denigrantes de la historia cubana, que está todavía por conocerse completamente debido a la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación en su trasnochada adoración marxista-leninista y al aparato desinformativo y a la distorsión histórica de los hermanos Castro, a quienes la verdadera historia, desde luego, nunca absorberá. La praxis y el desarrollo de la UMAP se evoca en los cuentos La Rigola y Poema mediante un lenguaje directo, comunicativo y descarnado que nos revela la esencia histórica del momento y el secreto de la almedida de sus agónicos protagonistas, para que nunca nos olvidemos, aún ante la marcha aplastante del tiempo, de los fatídicos sucesos ocurridos en estos espeluznantes campos de concentración. El protagonista de La Rigola es el joven catalán José Francisco Rigol, aunque se podría considerar la finca La Rigola también como protagonista, quien había heredado de su abuelo paterno una isleta pantanosa que con gran esfuerzo y abnegación logró convertir en una de las fincas más importantes de la comarca en 5 años, que llamó La Rigola en homenaje a su madre. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo comenzaron a suceder cosas que él nunca habría podido anticipar. Las exacciones de los rebeldes a otros finqueros le llegaron a finales del 58, cuando un grupo de barbudos cayó sobre la finca como una plaga de langostas. Fíjense la imagen, la metáfora aquí, una plaga de langostas, exigiendo de su dueño una sustancial contribución monetaria. Un capitán llamado Armengol, que llegaría a ser cabeza prominente en la zona del nuevo gobierno revolucionario, instaló en la finca un nutrido destacamento de soldados, declarándolo efectivamente territorio liberado. Efectuadas las expropiaciones y despojos de la finca, José Francisco terminó siendo desalojado de la misma y decidió emigrar a Venezuela, donde tenía unos parientes. La Rigola se convirtió en un campo de trabajo forzado donde se enviaron nada menos que a muchachos con sus problemas. Su primer director fue un tío de José Francisco, quien se avino con la revolución. Cito: el experimento lo llamaban, aunque Armengol, quien sería por algún tiempo el jefe de la zona, lo llamara el Plan Fidel, en contraste con aquel de Guanacabibes, al extremo occidental de la isla, que correspondía a la iniciativa personal de otro comandante, el Che Guevara. Fin de cita. Al experimento llegaron los primeros muchachos como Ramoncito Bárcenas, que ya venían de la correccional, y otros como Linito Herrera, considerados potencialmente problemáticos. La segunda parte del cuento narra el abuso y las torturas sufridas por ambos jóvenes. Linito, a quien apenas tenía 14 años y de constitución débil, fue sometido a constantes castigos como el resistero, los electroshocks y la insulina, porque sentía por los libros una atracción que sería fatal. Su amigo Ramoncito Bárcenas, quien era su único amigo, murió apuñaleado mientras dormía por haberlo defendido de una de esas torturas. Y cito: Linito Herrera no llegó a saber de la muerte de su amigo Ramoncito, ni de nada, sino mucho tiempo después de sucedida esta, cuando un buen día abrió los ojos y nuevamente para salir de la coma en que había estado sumido. Fin de cita. El psiquiatra militar Agustín Venturilla, una especie de buitre como Joseph Mengele en el campo de concentración en Auschwitz, logró, y cito, con la aprobación tácita de las autoridades correspondientes,
militarizar el campamento en su totalidad, comenzando por hacer que se levantara en torno al perímetro de la finca una cerca de alambre de púas que ninguno pudiera escalar de adentro hacia afuera o viceversa. Fin de cita. El cuento titulado Poema ocurre muchos años después, cuando Jorge, el protagonista, ya mayor en el exilio, contempla la foto de quien fuera su mejor amigo en el campamento, Carlos Antonio García Arena, a quien él llama afectuosamente Carlitos, y con quien compartía muchos de sus propósitos personales y su gusto por la poesía, la música y la pintura. Cito: desde detrás del cristal enmarcado con su fotografía, Carlito me sonreía como de costumbre. No me cansaré de admirar esa sonrisa, del esplendor que no procede únicamente de los labios, sino que emana por igual de sus ojos eternamente enamorados y le llena el rostro. Fin de cita. El ingreso y la estadía de Jorge en la UMAP cambió radicalmente su destino personal. El recuerdo de personajes y hechos le afectan visiblemente. Es decir, su recuerdo del entrañable amigo está enmarañado por otros recuerdos que no quiero olvidar, porque sería como perdonar a quienes no lo merecen, como por ejemplo el político del campamento, llamado Ángel Ricardo León Álvarez Receda, a quien llamaban por venganza la Niña de Guatemala, no como homenaje al apóstol, sino como acto de venganza por sus constantes discursos interminables sobre Marx, Lenin y el máximo líder, con una vocecita aflautada. El desprecio y el odio del narrador por este teniente hijo de puta no era solo por lo que representaba, sino también por lo que le hizo a Carlitos cuando lo sorprendió recitando un poema durante la jornada de trabajo en el campo. De ahí en adelante lo sometió a un asedio constante hasta enloquecerlo y llevarlo al suicidio. Y cito: a la muerte de Carlitos, odié a Receda más de lo que me suponía capaz de odiar nada ni a nadie, porque nadie como él encarnaba, según me parecía, la maldad solapada de aquellos campos. Desde luego que los guardias buscaron entre nosotros a los culpables de haberle facilitado aquella cuerda, y nos llovieron los castigos y las privaciones para arrancarnos una confesión o denuncia. Fin de cita. En este mundo del recuerdo todo tiene vinculación con lo que pasó y desde luego está profundamente relacionado a la muerte de su querido amigo. El narrador protagonista se pregunta: ¿a dónde habría podido llegar Carlitos? ¿Habría llegado a alguna parte con su muerte? ¿Su suicidio le habría concedido al fin de descanso o sería la causa de su eterna angustia? ¿Qué habrían sentido y pensado su madre y su hermana Laura al recibir la noticia de su muerte? ¿El régimen le mentiría piadosamente a la madre devota de Dios y de su propio hijo del tipo de muerte que tuvo, o lo condenaría a la desesperación ante la consumación del suicidio? También se atormentaba preguntando qué les habría pasado a otros escritores importantes como García Lorca, Vargas Vila o Barba Jacob, de estar vivos y entre nosotros. ¿Se habrían convertido él y todos ellos en otros tantos políticos, según el eufemístico nombre de los campos de trabajo para la reeducación de medio mundo, contrahecho y renuente a ser metido en cintura? Fin de cita. La pesadilla de los campos se interrumpe por obra y gracia de quien era todopoderoso Señor de ordeno y mando, y el narrador protagonista logra ser libre otra vez. De vuelta en La Habana, con sus padres solicita la salida del país, pero se le niega. Ante tal negativa del Departamento de Migración y considerado un personaje marginal, sin futuro en esta sociedad represiva y de asedio, decide escaparse en una lancha con su primo Arturo y otros tripulantes, y cito: mas cuando al fin me hallé a bordo de aquella lancha en la que buscábamos escaparnos, me asaltó un primer momento el sobresalto de hallarme entre personas que incluso no ocultaban sus vínculos con el régimen. Para alguien como yo era o había acabado siendo, esta gente debió antojárseme poco menos que garantes de la tiranía. La travesía tuvo lugar en un vilo de expectación y angustias. Fin de cita. A punto de llegar a las costas de la Florida y conseguir finalmente salir y estar libre, musita calladamente como si estuviera rezando el simbólico irónico poema a la rosa
escrito por Carlitos, cuyo título revela sus sentimientos. Cito: en su plenitud estaban las rosas del jardín, joven aún, sin huellas del destrozo que vendría. ¿Cuánto empeño en reconocer hay en su logro? El logro de la rosa florecida. Un misterio tras otro se destila en la concavidad hialina de su vientre. Rosas todas, blancas, rojas tudescas, ambarinas, mis favoritas. ¿Quién las rosas detesta de tal modo que hay de herirlas con una inexplicable espina dura, más dura y más aguda que todas las espinas? ¿A quién molesta el rubor que de la rosa sube, o la aguamiel que gota a gota se transparenta en ámbar el más fino? Rosas no perdonen al asesino de la rosa en esta vida. Servirle de mortaja tan fragante que llegue a comprender su crimen, y luego, si arrepentido viene a postrarse a tus plantas, con infinito amor sobre sus hombros y cabeza, llovíznale tus pétalos en la frente lacerada, úngele, esa sea su castigo eternamente. Fin de cita. Los cuentos La Rigola y poema exponen el deseo del autor de captar la esencia de la historia relacionada con la ficción para revelar el secreto del alma mediante sus agónicos personajes. De hecho, Rolando Morelli obliga al lector, en su colección de cuentos, mirar al pasado desde el presente para que no caigamos como muchos en la inercia y nos olvidemos de los fatídicos hechos relacionados con la SUMAP ante la marcha aplastante del tiempo. Vale decir que su libro es otro eslabón más en la búsqueda de la verdadera historia de la UMAP que todavía está por completarse. Muchas gracias.